Muy buenos días, bienvenidos a la iglesia Nuevo Amanecer, feliz domingo. En esta mañana queremos exaltar el nombre del Señor, los que estamos aquí en casa, los que nos acompañan a través de los medios de comunicación. También queremos invitarle que pueda alabar el nombre del Señor, pueda exaltar su nombre, que es el nombre sobre todos los nombres, es el nombre de Jesucristo. Lo invito también para que nos unamos en oración y pedir la dirección del Espíritu Santo en este servicio. Espíritu Santo, gracias Señor, te damos porque tú has sido, Señor, bueno con nosotros, Señor Padre. En todo tiempo, Señor, nos has ayudado. En todo tiempo, Señor, estás, Padre, a nuestro lado, Señor. Gracias, Señor Padre, por todo lo que nos das. Y en esta mañana queremos, Señor, pedir esa dirección tuya, Señor Padre, para este servicio, Señor. Que tú nos hables, Señor Padre, que tú seas con nosotros, oh Dios, que tú nos abraces, oh Dios Padre. Que cualquier necesidad, Padre, con la que vengamos, Señor, tú ya la conoces, pero Padre, sabemos que tú has de suplir, que tú, Señor, has de trabajar, Señor, en ella, Dios. Y en tu mano, Señor, está en control de todo, Señor. Esta mañana, Señor, te damos gracias, te damos honor y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana yo le invito a que alabe el nombre de Dios. Así los que estamos aquí vamos a exaltar el nombre que es sobre todos los nombres. Amén. hiciste rey por siempre, con una corona de
alabanza para nuestro Dios en esta mañana. Él es el único digno de ser alabado. Así que los que nos están viendo también puedan alabar el nombre del Señor, así como lo hacemos en esta mañana dentro de este lugar. Alabe el nombre de Dios porque Él es solamente digno. Él ha resplandecido. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba
Gracias, Padre, porque tú nos das, Señor, victoria cada día, Señor, y porque tú vives, Señor, porque tú reinas, porque tú venciste, Señor, la muerte, venciste, Señor, Padre, toda circunstancia, Señor, toda situación, Padre, tú has vencido, Dios. Y en esta mañana, Señor, tenemos victoria, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias. Esta mañana tómese un instante de donde esté para decirle, Señor, gracias por la victoria que tú me das, oh Dios. En ti, Señor, yo tengo victoria. En ti, Señor, yo tengo sanidad. En ti, Señor, yo tengo libertad, oh Dios. Agradezcale en esta mañana, Dios, decirle, Señor, gracias por lo que me has dado, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te adoro más que cualquier otro deseo que hay en mí. Mi anhelo eres tú, y Jesús precioso Salvador. Todo lo que soy lo debo todo a ti, lo debo todo a ti. Ángeles y ángeles te adoro. Jesús, quiero vivir para ti, y los días que me das, Señor, los quiero usar según tu voluntad, usarlos para ti. Díselo, y ángeles y ángeles te adoran. Ángeles adoran y
y ángeles te adoran. Tu pueblo canta, adora. Una vez más cantamos y ángeles te adoran y ángeles te adoran. Tu pueblo hoy canta adoración. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, rindo mi vida ante tus pies. Eres Señor, eres mi amor, no hay quien tome tu lugar. Tú eres mi Dios, eres mi Rey, rindo mi vida ante tus pies. Eres Señor, eres mi amor, no hay quien tome tu lugar. Sí, Señor Padre, te damos gracias. Y ángeles te adoran. Si tu pueblo canta adoración, si ángeles te adoran, tu pueblo canta adoración. Eres digno, sí, Jesús, eres digno, Rey, digno Rey eres tú. Cantamos dignos, sí, eres digno, Rey. Te cantamos, adoramos, oh Jesús. Oh Padre, ángeles te adoran, Señor Padre, y también tu pueblo, Señor, te exalta. Te exaltamos, oh Dios, porque tú eres digno. Y también, Padre, porque tú mereces, Señor, ser alabado, ser exaltado. Y porque nos has salvado, Señor Padre. Digno eres tú, Señor Jesús. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino
apasiona más. Díselo. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Eternamente eres digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Eres digno, Señor. Digno, Señor Jesús. Ante ti, Señor, inclinamos el corazón. Amén. Y te decimos, oh Dios, que eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Ahí donde estás, dile: Señor, tú eres digno. Eres digno, Rey. Eres digno, Señor. Eres digno, Rey. Siempre lo serás. Nunca cambiarás. Eres digno, Rey. No hay nadie como tú. Eres digno, Jesucristo. Te exaltamos y adoramos, en tu nombre exaltamos. Siempre, Rey, porque eres digno, Rey, porque eres digno, eternamente eres digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. En esta mañana vamos a orar, vamos a extender nuestras manos y orar por algunas personas que están en necesidad en este momento. Vamos a orar por la familia de Rubén y Mary. Vamos a orar también por Chico Hernández, nuestro amigo Chico Hernández y su esposa. Están padeciendo el COVID en este momento.
también vamos a orar por los misioneros, Ed Macaulay y su esposa, que también están padeciendo, están pasando enfermedad en este momento. Vamos a creer a Dios que Dios va a hacer un milagro, que Dios va a tocar sus vidas, sus corazones. Y si hay alguna necesidad, alguna cosa, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios que Dios toque sus vidas. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos en este momento, Señor, que están padeciendo, Señor, enfermedades, oh Dios, que están pasando dolor. Padre, oramos, Señor, por Chico Hernández, Señor, por Pilar, Señor, que tu mano, Señor, sea extendida, Señor. Para ti, Señor, no hay fronteras, Señor, no hay distancia, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por sus vidas ahí en Monterrey, Padre, por su congregación, por su familia, oh Dios. Padre, oramos, Señor, por los Macaulay, Señor, por Ed y Gina, Señor. Le pedimos, Señor, que tú toques sus vidas, oh Dios. Toca sus cuerpos físicos en este momento, Dios. Trayendo sanidad, trayendo restauración, Señor, trayendo tu poder, Señor, que trabaja, Señor, eficazmente, Señor, en las vidas de ellos, oh Dios. Oramos, Señor, por la familia de Rubén, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, extiende tu mano, Señor. Toca, Señor, al enfermo, Señor. Sana, Señor, enfermedades, oh Dios. Oramos, Señor, por nuestra hermana Caballero, Señor, en el hospital, oh Dios. Señor, que tú restaures, Señor, su cuerpo, Señor, que tú traigas sanidad, oh Dios, a sus vidas, oh Dios, en este momento. Padre, sabemos que tú eres el médico, Señor. Que tú eres, Señor, que traes sanidad a sus vidas, oh Dios. Padre, por aquellos que están pasando, Señor, enfermedades, dolores, Señor, problemas, situaciones difíciles en sus hogares, Señor, en sus trabajos, oramos, Señor, que tu mano poderosa, Señor, sea extendida, Señor, tocando vidas, tocando corazones, oh Dios. Sabemos, Señor, que hay poder en el nombre de Jesús, Señor, y sabemos, Señor, que tú has de escuchar nuestra oración. Gracias, oh Dios, por aquellas sanidades, Señor, que tú, Señor, ya has hecho, Señor. Señor, pero te pedimos por aquellos, Señor, que necesitan el toque, Señor, de tu mano, Señor. Gracias por cada milagro, Señor, que tú has hecho, Señor. Padre, te damos gracias, oh Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Puede tomar su lugar en esta mañana. Qué gusto, qué placer poder estar en la presencia de Dios y poder gozarnos, mis hermanos. Bonito poder estar en la casa de Dios. Amén. Yo no sé usted, pero es bonito poder estar en la casa de Dios, el poder alabar el nombre de nuestro Dios, el poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de poder ir a La Paz y poder estar en La Paz. Aunque no estuve yo, Neta Monroy, que yo fui ministrado hace 2 domingos, yo estaba chillando, adorando a Dios. Mis hermanos, debemos de adorar a Dios. Yo estaba pegando y adorando a Dios. Poder ver que Dios es poderoso. No hay distancias, no hay nada. Y mi hermano, ¿cómo poder ver que Dios está usando a Dani en la adoración, mi hermano, para poder entrar en la alabanza, para poder entrar en la presencia de Dios? Déjame decirle, mi hermano, no pierda el tiempo. Entre a la presencia de Dios. Mis hermanos, Dani tiene unción. No es porque sea mi hermano. Si la riega mi hermano, se lo digo, no hay problema. Pero Dani tiene una unción, mi hermano, que debemos de aprovechar y darle gracias a Dios. De poder dar gracias a Dios, mi hermano, porque Dios ha puesto su mano sobre su vida para poder llevarnos a la presencia de Dios. Mi hermano, a través de ese tiempo de adoración, hace 2 domingos, el Señor comenzó a hablar en mi corazón. Dani estaba hablando de la alegría. Perdemos la alegría, perdemos el gozo, perdemos la paz y muchas veces hemos perdido hasta el amor. La Biblia nos dice que por cuanto has perdido, dice, tu primer amor. Apocalipsis nos dice, has perdido tu primer amor. A veces hemos perdido ese amor por Dios. Hemos perdido, mis hermanos, ese amor por la presencia de Dios. Hemos perdido ese amor por la casa de Dios. Y hemos perdido el amor por la palabra de Dios. Y al estar ahí, mi hermano, adorando a Dios, Dios comenzó a hablar a mi vida. Dios comenzó a ministrar a mi vida.
Y yo estaba bien emocionado porque Dios estaba hablando. Y Dios puso este mensaje en mi corazón que hoy quiero compartirles a ustedes en los próximos domingos, mis hermanos, próximos 3 domingos. Yo quiero hablarle acerca de estos temas. El día de hoy yo quiero hablarle acerca de este tema. Tenemos una necesidad. Todos tenemos necesidades. Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor. Gracias, Monroy, por predicar los 2 domingos. Puedes tomarte el día de mañana libre. ¿Sabe? No vais a hacer nada mañana. Tómate el día libre mañana. Soy tan generoso con mi hermano yo. Mañana no va a hacer nada. Porque es el día de su suegra. En honor a su suegra. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Yo quiero hablarle a usted, mi hermano. Dios quiere hacer algo precioso, Dios maravilloso. Y yo quiero hablarle a usted de la necesidad que tenemos de la palabra de Dios. Tenemos una necesidad de la palabra de Dios. Tal vez algunas personas dicen, no necesito yo la palabra de Dios. Pero tenemos una necesidad de la palabra de Dios. Es decir, de la Escritura. Poder tener hambre por la palabra de Dios. El poder entrar, el poder estudiar la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, verso 4, ese es Jesús hablándole al diablo. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, en esta mañana, Señor, oramos, venimos, Señor, delante de tu presencia, Dios, orando, Señor, y pidiendo tu dirección, pidiendo, Señor, tu guianza, Señor, pidiendo, Señor, sabiduría, Señor, inteligencia, Señor, para poder, Señor, tomar, Señor, esta palabra, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú abras vidas, que tú abras corazones, para que tu Espíritu Santo, Señor, obre, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, el poder tener esa necesidad, Dios, por tu palabra, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Hay unos programas que me gustan a mí en la televisión. Bueno, no me gustan mucho, pero algunas veces los miro. Pero son esos programas de supervivencia. Esos programas de supervivencia donde las personas son llevadas a cierto lugar muy remoto de la civilización. Y esas personas son puestas en ese lugar, ya sea, todos han visto el programa, yo creo que no es un secreto, creo que todos hemos visto el programa Naked and Afraid, hemos visto otros programas de supervivencia. ¿Sí los han visto? Sí. ¿Nunca los han visto? No, pues puro TV aquí, ¿no? Estoy hablando a cristianos. Yo sí soy más mundano que nada, yo sí miro la tele. Pero hay programas de supervivencia. Un inglés que fue soldado hace programas de supervivencia. Un programa que Men's vs. Wild. Dani le gusta uno que donde sale Cody y también de supervivencia. En cada uno de esos programas, o Alone, hay otro programa que se llama Alone, de supervivencia. Una de las necesidades de estas personas cuando llegan a ese lugar, una de las necesidades primordiales es el poder suplir la necesidad de tener algún lugar donde resguardarse, es decir, el poder tener un lugar donde guardarse, como hacer una casita, alguna cosa. Son expuestos, no llevan ninguna cosa, solamente con sus habilidades van a construir alguna cosa para poder resguardarse de las inclemencias del tiempo. Otras de las cosas que necesitan es el poder tener fuego, ya sea para poder comer, para poder calentarse en el caso que sea muy frío, poder tener agua, porque podemos estar sin comida, pero no podemos estar sin agua, así que rápidamente se necesita poder tener agua. Entonces tienen que tener esas necesidades. Y la cuarta necesidad es del alimento.
Todos ellos necesitan, para poder sobrevivir, ya sea 21 días, 40 días o el tiempo que vayan a estar en cualquiera de ese lugar, necesitan ellos el poder tener estas necesidades suplidas, o necesitan esas necesidades para poder sobrevivir. Como cristianos, mis hermanos, creo yo, y el Señor estaba poniendo eso en mi corazón, que hay una necesidad también en nosotros, la necesidad para poder nosotros sobrevivir. Ahora, como cristianos, Dios no quiere que nomás sobrevivamos. Una persona sobreviviente es alguien que apenas está saliendo, arrastrando, con las uñas se está tratando de detener y poder salir adelante. Dios no quiere que simplemente nosotros sobrevivamos. Dios quiere, y la Biblia nos dice, que usted y yo somos más que vencedores. Dios no quiere sobreviviente. Pues sobrevivió, la hizo. No, Dios quiere que usted y yo seamos vencedores, que podamos salir adelante. Dios nos ha dado las herramientas. Cada uno de nosotros tiene una herramienta que es la palabra de Dios. El Señor Jesús, mis hermanos, siendo el Hijo de Dios, cuando estaba siendo tentado, Jesús, mis hermanos, respondió con la palabra de Dios. Desafortunadamente, mis hermanos, y voy a ser honesto con esto, Dios lo estaba poniendo en mi corazón esto. Desafortunadamente, como creyentes, estamos nosotros anímicos con lo que respecta a la palabra de Dios. Estamos nosotros de una manera en la cual no estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Estamos escuchando el mensaje. Cuando venimos a la casa de Dios, escuchamos el mensaje. La palabra de Dios nos dice en Romanos que la fe viene ¿qué? Por el oír. Cuando usted escucha, su fe comienza a crecer. Pero dice, la fe viene por el oír, y el oír es por el mensaje, por la palabra. Amén. Cuando nosotros no escuchamos mensaje, cuando usted y yo pasamos 7, 8 días sin escuchar un mensaje de la palabra de Dios, el espíritu, nuestro espíritu, es decir, somos compuestos nosotros de 3 partes. Somos espíritu, es lo que Dios nos ha dado. Tenemos alma, pero también tenemos cuerpo. El cuerpo no dejamos de alimentarlo, aleluya. No me dejen de dar comida, porque si no me pongo márgaras. Me enojo si no como, ¿cierto? Amén. Nos enojamos y nos ponemos de mal humor, andamos así bien malhumorados, y porque tenemos que comer. Pero tenemos el espíritu anímico, muriéndose de hambre. Porque hemos nosotros dejado, mis hermanos, de poder suplir la necesidad número 1 en nuestra vida, que es el poder alimentarnos de la palabra de Dios. Mis hermanos, muchos de nosotros estamos de alguna manera faltándonos alimento espiritual. Nos está faltando la palabra de Dios. Dice la Escritura que por falta de conocimiento el pueblo perece. Cuando usted y yo no buscamos la palabra de Dios, no hay conocimiento, no hay palabra. Mis hermanos, cuando usted termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento, ahí en su Biblia, a lo mejor dirá, ¿y por qué? ¿Nunca se ha preguntado usted por qué en la Biblia? ¿Por qué en la Biblia hay una hoja en blanco que separa el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento? ¿Sabía usted que no hubo palabra durante ese tiempo? Es un silencio. No había palabra. No había alimento. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, mis hermanos, estamos sin alimento. Hemos perdido como iglesia, como pueblo de Dios, mis hermanos, y hablando en general, hemos perdido ese deseo por
la palabra de Dios. No tenemos hambre de la palabra de Dios. Alguien dijo por ahí, dice que cuando nosotros no tenemos hambre de la palabra de Dios es porque estamos llenos de nosotros mismos, de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia sabiduría, de nuestras propias cosas que vienen a nuestra mente, pero no estamos nosotros alimentándonos de la palabra de Dios. Yo cuando era niño, mis hermanos, en mi vida era una observación. Yo todo observaba, yo todo miraba. Yo iba a una iglesia donde en la iglesia se paraba la persona encargada del servicio y comenzaba a contar. Se paraba y decía, a ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? Y todos levantaban su Biblia y contaban la Biblia. Y había en la parte de atrás de la iglesia, había algo así, asistencia en la escuela dominical tantos, asistencia al servicio general tantos, ofrenda de tantos, Biblias tantas. Ahora ya ni la Biblia traemos. Aleluya. Hello. Estoy tirando strikes. Sí, miren, para eso me fui de vacaciones. Y dijo Dani, se fue de vacaciones. Y decía Jolly, mire, sigue diciendo que te fuiste de vacaciones. Pero mis hermanos, tenemos una necesidad. Yo quiero invitarle, a exhortarle a usted, mi hermano, que leamos la Escritura. Si no estamos leyendo nosotros la Escritura, si no estamos nosotros entrando en la Escritura, mis hermanos, estamos teniendo serios problemas. No se trata de sobrevivir. No se trata del domingo, por lo menos como los pajaritos. ¿Han visto usted? La mamá pájara llega con sus pollitos y les da un poquito ahí, les da de la boca, les da para que puedan alimentarse. Mis hermanos, Dios nos ha dado su palabra. Y tenemos nosotros su palabra, tenemos Biblia, la tenemos en el teléfono, la tenemos 2 o 3, 4 Biblias en la casa y necesitamos leer la palabra de Dios. Tenemos la necesidad de la palabra de Dios. Déjeme darle 3 cosas, el por qué necesitamos la palabra de Dios. 3 cosas en las cuales creo que son importantes para poder nosotros, no simplemente sobrevivir, pero para poder ser vencedores. Número 1, mis hermanos, en la palabra de Dios hay vida. Hay vida en la palabra de Dios. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, cuando usted y yo tomamos, mis hermanos, un tiempo devocional, es importante. Déjeme exhortarle, y tenemos nosotros a través desde que comenzamos en marzo del año pasado, de 2020, de marzo de 2020, cuando comenzó toda la pandemia, comenzamos nosotros a exhortar a la gente a leer la Escritura. Lea la Escritura, ¿cierto o no? Lo hicimos. ¿Por qué? Porque necesitamos en tiempos difíciles, nosotros necesitamos de la palabra de Dios. Es ahí, en ese momento, cuando necesitamos echar mano de la palabra de Dios. El poder aprender la palabra de Dios, de poder memorizar la palabra de Dios. Porque va a llegar el día, mi hermano, déjeme decirle que va a llegar el día en que no vamos a poder abrir la palabra de Dios. Va a llegar el día, mis hermanos, en que no vamos a poder tener una Biblia como en otros países, donde no hay palabra, donde no hay, queriendo, la Escritura nos dice, queriendo escuchar palabra, dice, no va a haber palabra. Es por eso, mis hermanos, que cuando no conocemos la palabra, mis hermanos, comenzamos a irnos de un lado para otro y no sabemos qué ni qué show. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Cuando no tenemos nosotros la palabra de Dios, como dice que el que no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca. Si no conocemos nosotros al Dios de la palabra, si no conocemos al Dios de la Biblia, mis hermanos, ¿cómo vamos a saber nosotros? ¿Cuándo fue, mis hermanos, la última vez de que usted leyó la Escritura? No me conteste. Necesitamos preguntarnos, mis hermanos, en la Escritura usted y yo encontramos vida. Hay vida en la palabra de Dios. La palabra de Dios
nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante, dice que una espada de dos filos que entra y penetra hasta lo más profundo. Mis hermanos, necesitamos nosotros la palabra de Dios. Fíjense lo que dice en Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 2. Dice la versión Reina Valera, dice, yo me acuerdo cuando era niño, nos decían este verso, dice, desear como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual es la palabra de Dios. Debemos de desear la palabra de Dios, dice, no adulterada. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que necesitamos una palabra sana doctrina. Necesitamos una palabra, mis hermanos, sana. Si no conocemos nosotros a Dios, mis hermanos, si no conocemos la palabra de Dios, vamos a ser llevados, como dice Santiago, vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, muchas personas pueden decir, oh, como dijo el Señor, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dijo el Señor eso? Primera de San Arturo 3:4. No hay ayúdate que yo te ayudaré. Mis hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos desear, como dice Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Mi hermano, muchos creyentes, muchas personas, mis hermanos, se quedan bebés. Están inmaduros espiritualmente hablando. Muchos cristianos están inmaduros cristianamente hablando. ¿Por qué? Porque no se están alimentando de la palabra de Dios. Mis hermanos, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nos estamos alimentando de gansitos, nos estamos alimentando de pingüinos, nos estamos llenando de canelitas, nos estamos llenando de conchitas. Viene bravo, ¿no? Me van a decir, regrésate, ¿no? Pero mis hermanos, necesitamos la palabra de Dios, porque hay vida en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el Señor en Juan el capítulo 5, versos 39 y 40. ¿Cuántos me aman todavía? Ay, Dios mío. Esto es lo que dice el Señor. Dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras. En otra versión dice, ustedes, dice, escudriñan las escrituras. El escudriñar es estudiar la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Mis hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay vida en ella, hay vida eterna. Amén. Amén. Hay vida en la palabra de Dios, hay vida en su palabra. Somos alimentados, somos fortalecidos, somos animados, somos exhortados. Exhortados no significa regañados, pero significa que somos animados a seguir adelante. Y podemos ser animados. Pero hay algo interesante en el verso 40. Y lo pongo un poquito más, enfatizo esa parte, porque el Señor, eso es lo que dice el Señor Jesús. Sin embargo, verso 40 dice, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ouch. Mis hermanos, cuando usted y yo no entramos, mis hermanos, cuando usted y yo no tenemos una vida devocional, cuando usted y yo, mis hermanos, no tomamos el tiempo para leer la Biblia, para poder tener un tiempo devocional de leer la Escritura diariamente. Diariamente necesitamos la Biblia. De harina son los queques. Todos los días comemos hasta 3 veces al día y no nos falla el snack. ¿Cierto? Necesitamos, mis hermanos, la palabra de Dios. El Señor dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy ¿qué? La vida.
El Señor es vida, mis hermanos. A través de la palabra encontramos vida, escudriñamos la Escritura porque ahí encontramos vida eterna. La Biblia, mis hermanos, nos ayuda, la palabra de Dios nos ayuda, nos guarda, nos enseña, mis hermanos, a mantenernos de desviarnos del camino de Dios. Necesitamos, mis hermanos, la palabra de Dios. El Señor dijo, no solo de pan vas a vivir. Y sabe que nos alimentamos más el cuerpo que el espíritu. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra de Dios, mis hermanos. Porque hay una falta de hambre por la palabra de Dios. Tenemos hambre, debe haber hambre por la palabra de Dios. Mis hermanos, que no termine el día sin que podamos tener una palabra de parte de Dios. El poder escuchar, de que Dios nos hable. Número uno, en la palabra de Dios hay vida. Número dos, en la palabra de Dios hay esperanza. Mis hermanos, muchas personas están sin esperanza. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque no han leído la palabra de Dios. O muchas veces, mis hermanos, estamos tan llenos de nosotros mismos que simplemente tratamos de decir algo que pueda más o menos como que se parezca a la palabra de Dios. Pero hay esperanza. Cuando usted y yo leemos la Biblia, hay esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Como creyentes, mis hermanos, necesitamos esperanza. Y también, mis hermanos, cuando usted lee la palabra de Dios, usted encuentra que hay esperanza para su vida, pero también, mis hermanos, otros pueden encontrar esperanza. Y necesitamos, mis hermanos, esperanza. Hay gente que necesita, mis hermanos, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, adversas, cuando nos encontramos en problemas, aflicciones, la palabra de Dios nos ayuda. Cuando nos falta esperanza, mis hermanos, Dios nos da esperanza. Fíjense lo que dice Salmo 130, verso 5. El salmista escribió diciendo, dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Mis hermanos, ¿en dónde está tu confianza? ¿En dónde está nuestra confianza, mis hermanos? Muchas veces, mis hermanos, aquí está nuestra confianza. Si hay dinero, nos sentimos bien, ¿no? ¿Con qué quererte? Hasta prepotentes nos ponemos, ¿no? Entramos a Walmart como que si fuéramos Sam Walter, como que si fuéramos los dueños. Traigo varo, no importa, traigo varo, no hay problema, no te pregunté, traigo varo. Pero cuando no traemos dinero, mis hermanos, ¿de qué son los burritos? Ay, no me des nomás cachetémelos de frijol. No le pongan carne. Queso, no, mejor no, nomás puro frijolito. Y en lugar de soda, agua. Pero mis hermanos, necesitamos poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice, el mismo salmista dice, unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el Señor. Mis hermanos, necesitamos confiar en su palabra. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel, mi hermano. Amén. Dios es poderoso y su palabra, mis hermanos, no falla. Su palabra, mis hermanos, no nos miente. La palabra de Dios es verdadera. Mis hermanos, podemos confiar y hay esperanza. Cuando yo leo la palabra de Dios, hay esperanza. Alguien me puede decir, no hay esperanza, pero la palabra de Dios me dice, hay esperanza. Amén. Y es por eso necesitamos nosotros conocer, mis hermanos. Si yo no conozco la palabra de Dios, los mismos discípulos del Señor Jesús le dijeron, Señor, dice,
¿A quién iremos si solamente tú tienes que palabras de vida eterna? Amén. Solamente Dios tiene palabras, mis hermanos. Necesitamos refugiarnos en la palabra de Dios, esperar en la palabra de Dios, confiar, mis hermanos. Hay algo, mis hermanos, en conocer la palabra de Dios. Cuando usted y yo conocemos, al saber que lo que Dios ha prometido, mis hermanos, cuando usted lee la palabra de Dios, encuentra promesas para su vida. Dios es un Dios de promesas. Dios cumple sus promesas. Dios va a hacer y cumplir sus promesas. No hable de su propia cosecha. Hable lo que la palabra de Dios nos dice. La misma palabra de Dios nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estamos llenos? Esa es una buena pregunta. Llenémonos, mis hermanos, de la palabra de Dios. Necesitamos, mis hermanos, poder ver que hay poder en la palabra de Dios. Este salmo me gusta, Salmo 119. Salmo 119, el verso 74. Esto me gusta. Fíjese lo que dice: los que te honran se regocijan al verme. Piénselo por un momento, porque no quiero que simplemente lo leamos. Pero piénselo por un momento lo que dice: los que te honran se regocijan en verme. El salmista está diciendo: aquellas personas que te honran se alegran cuando me miran. Los que aman tu nombre, Señor, se alegran cuando me miran. Y que sigue diciendo, dice: porque he puesto que mi esperanza ¿en quién? En tu palabra. Amén. Mis hermanos, la gente va a mirar cuando usted ponga la esperanza en la palabra de Dios. Cuando usted mire, mis hermanos, la palabra de Dios. Cuando usted, mi hermano, tome la palabra de Dios como suya. Mis hermanos, la gente lo va a mirar y se va a alegrar. ¿Por qué? Porque usted ha puesto su esperanza en la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando usted va con el médico y el médico le dice: estás moribundo, pero la palabra de Dios te dice: tú tienes vida en el nombre de Jesús. Usted declara vida, mis hermanos. Cuando un médico te dice: no se puede, Dios te dice: sí se puede. Mis hermanos, necesitamos poner, y aún, ¿sabe qué? Cuando nos digan: ¿sabes qué? Te vas a morir. De que no vamos a morir, no vamos a morir, ¿ok? Pero, mis hermanos, una diferencia es cuando una persona muere en Cristo, cuando una persona muere sin Cristo. Amén. Ahí, como dijo mi suegro, it's a different ball game. Es un juego diferente, mis hermanos, cuando una persona conoce a Cristo. Pablo dijo, mis hermanos: para mí el vivir es Cristo. Voy a vivir para Cristo, y el morir es ganancia. Mis hermanos, Pablo decía: cómo quisiera yo estar aquí, pero preferiría estar en la presencia de Dios. Estaba partido en dos, porque quería seguir predicando la palabra de Dios, pero a la misma vez él quería estar en la presencia de Dios. Mis hermanos, usted y yo, cuando conocemos la palabra de Dios, sabemos, mis hermanos, que usted y yo tenemos una corona de gloria esperándonos. Amén. Tenemos una mansión que nos está esperando. El Hijo de Dios sabe que Dios tiene una promesa porque ha leído la palabra de Dios. Amén. Usted y yo, mi hermano, si ha leído la palabra de Dios, sabe usted que usted tiene esperanza para su vida. Es increíble, mis hermanos, cómo declara este salmista diciendo: los que honran tu nombre, Señor, se alegran al verme. ¿Por qué? Porque he puesto mi esperanza en la palabra de Dios. Mi hermano, mi esperanza no está en un sistema de gobierno. Mi esperanza, mis hermanos, no está puesta en un sistema, no está puesta en un partido político, no está puesta en ninguna cosa. Mi esperanza está puesta en la palabra de Dios. Pero, mi hermano,
para que usted ponga su esperanza en la palabra de Dios, necesita ir a la palabra de Dios. Amén. Necesita usted escudriñar, estudiar la palabra de Dios. Ahora déjame preguntarle esto. ¿Se alegran los creyentes cuando lo ven a usted? Porque ha puesto su esperanza en la palabra de Dios. No me conteste, nomás piense. ¿Se alegran los creyentes cuando lo miran a usted? Porque ha puesto su esperanza en la palabra de Dios. Número 3, y con esto termino. Tenemos vida en la palabra de Dios, tenemos esperanza en la palabra de Dios, pero también en la palabra de Dios hay enseñanzas. Hay enseñanzas en la palabra de Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, podemos ver, cuando aprendemos de la palabra de Dios, es que hay enseñanza. Cada vez que usted leemos la palabra de Dios, que hemos aprendido de la palabra de Dios, necesitamos tomar nota y poder ver qué es lo que Dios nos ha hablado. Dios habla. Dios nos habla, mi hermano. Yo estaba bien contento. Porque ¿sabe qué? A mí me encanta. Y no estoy diciendo que, mi hermano, yo no escucho voces, ¿ok? Eso creo. Pero mire, yo estaba escuchando el mensaje que estaba compartiendo Dani. En la adoración me tenía en un llanto, hombre. Estaba escuchando. Y después, no, hombre, como bueno de San Ignacio a California Sur, había una hamaca por ahí. Y fui a meditar en la palabra de Dios. ¿Sabe que necesitamos meditar en la palabra de Dios? Y una hamaca es especial para eso. Te tiras en la hamaca. Comienzas a pensar en la palabra de Dios. Es como cuando usted se come algo rico. Se come usted, déjeme decirle, una carnita deshebrada con chile, tomate, cebolla, su charquito de frijol, unas tortillas de harina hechas por un servidor. Y para pasárselo se lo toma con un cafecito negro. Aleluya. Y usted se come esa carnita deshebrada y comienza, qué rica te quedó, mijo. Y comienza a pensar, yo así soy, yo como una comida, y una comida que me gusta, y ya estoy pensando en la que sigue. Es una inspiración, aleluya. Una inspiración divina. Y mientras yo estaba meditando en la palabra que Dani estaba compartiendo, Dios comenzó a hablarme esa palabra. Necesitamos la palabra de Dios. Amén. Oh, cuánta necesidad tenemos de la palabra de Dios, mis hermanos. No simplemente porque encontramos vida, porque hay esperanza en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, a poder caminar y poder seguir adelante, mis hermanos. Ya nos estamos encontrando al fin de nuestro camino. Necesitamos enseñar y poder compartir la palabra de Dios y mantenernos firmes. Su palabra nos dice, mis hermanos, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y mis hermanos, necesitamos la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios nos enseña. Hay enseñanzas en la palabra de Dios. En la antigüedad, mis hermanos, todas las personas que usted mira en la Escritura, fueron enseñadas por la palabra de Dios. El libro de texto era la palabra de Dios, era el Pentateuco, el libro de la ley, era la enseñanza para ellos. Ahí crecían, ahí aprendían. Y mientras yo estaba pensando acerca de esto, nosotros conocimos a una hermana, la hermana Josefa Rodríguez y su esposo Santo Rodríguez. No sé si tú te acuerdas de ellos, de los hermanos Rodríguez. Pero los hermanos Rodríguez eran unas personas muy sencillas. Y una ocasión le preguntaron a la hermana Josefa que si cómo había aprendido a leer ella.
Y la hermana Josefa nos dijo que la hermana Josefa aprendió a leer, oiga bien, de la Biblia. Ella aprendió a leer leyendo la Biblia. Hay enseñanza en la palabra de Dios. Y miren, en el Antiguo Testamento la ley enseñaba esto en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 hasta el 9. Fíjese, y está algo enfatizado ahí esto. Dice, grábate en el corazón estas palabras que te mando. Fíjese, grábate estas palabras que hoy te mando. Grábate, memoriza la palabra de Dios, mi hermano. Amén. Necesitamos memorizar la palabra de Dios. Necesitamos grabarnos la palabra de Dios, porque va a haber necesidad, mi hermano, algún día. Tal vez no usted, tal vez no sus hijos, tal vez sus nietos vayan a necesitar grabarse la palabra de Dios. Va a haber una necesidad de la palabra de Dios. Hay hombres y mujeres, pastores, mis hermanos, en China, donde ellos memorizan la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos Biblias para tirar para arriba, mis hermanos, y no nos molestamos nosotros en aprendernos un versículo de la Biblia. Me acuerdo cuando yo era niño, mis hermanos nos enseñaban a memorizar la Biblia. A memorizar escrituras. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Tarde que temprano, mis hermanos, no vas a tener una Biblia para poder echar mano de ella. Pero mis hermanos, cuando tenemos grabada, dice su palabra, y la enseñanza dice, grábate en tu corazón. Grábate, mi hermano, la palabra de Dios. Es decir, memoriza la palabra de Dios. No es simplemente en tu cabeza, porque puedes tener, en la cabeza tenemos información. Nosotros tenemos un conocido que conoce la Biblia y se memoriza la Biblia, pero la Biblia la tiene aquí en el disco duro. La ha memorizado en la mente, pero mi hermano no le ha caído al corazón. Usted y yo necesitamos grabar, memorizar la Biblia en nuestro corazón. Amén. La necesitamos, ¿para qué? Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Mi hermano, usted no puede dar lo que no tiene. Óigame bien, usted no puede dar lo que no tiene. Si usted, mi hermano, no lee la palabra de Dios, yo no puedo ir y decirle a mi hija, lee la Biblia. ¿Por qué? Si yo no estoy leyendo la Biblia, ¿cómo le voy a decir algo? Lee la Biblia. ¿Por qué no lees la Biblia? Si yo no la leo, aleluya. Pero el Señor dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Mis hermanos, muchos de nuestros hijos se desvían de la palabra de Dios, simple y sencillamente porque no ha habido palabra en sus vidas. Me estoy emocionando. Hello. Amén. Necesitamos, mi hermano. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos el poder decir, mira, incúlqueselas. Es decir, mi hermano, enséñale la palabra. Dice, háblales de ella. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, hablamos de todas cosas o no hablamos de nada. Pero no, el Señor dice, háblales de la palabra de Dios. Amén. Háblales de la escritura. Cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, háblales, mi hermano. Pero como les digo, no podemos dar lo que no tenemos. Pero hay enseñanza. Por falta de sabiduría, el pueblo perece. Y dice, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, átalas en tus manos como un signo. Ata la palabra de Dios. Mis hermanos les decían, átala esa palabra cuando tú mires la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando miraban, mis hermanos, se preguntaban con qué guardará el joven su camino. Decían que con guardar su palabra.
El mismo salmista en Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, que para no pecar contra ti. El poder conocer, grabarnos, atar la palabra de Dios, escríbela, la palabra de Dios, mis hermanos, en las paredes de tu casa para poder aprender la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios nos hable a nuestra vida, nos ministre, mis hermanos, nos enseñe, nos anime, nos exhorte. Llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Es algo que deberíamos estar haciendo, mis hermanos. Necesitamos la palabra de Dios. Yo no sé usted, yo no sé si este mensaje sea para usted, pero es para mí el poder aprender la palabra de Dios. Yo necesito de la palabra de Dios. Yo necesito de la palabra de Dios. Miren, yo estoy llevando un programa donde todos los días estoy leyendo la palabra de Dios. Y a veces fallo. Y ese programa lo tengo en mi teléfono. Y cuando estaba en La Paz, mi teléfono comenzó a fallar. Y no podía abrir esa aplicación donde estaba llevando mi devocional. Y yo estaba triste. Mi hermano, no soy santo, ¿ok? No soy santo, lo que estoy diciendo. Pero yo estaba triste porque, híjole, no podía continuar yo con mi devocional diario. Yo estaba triste y decía: híjole, ¿cómo voy a hacer ahora? Estaba pensando, comenzaré a leer la Biblia otra vez. Ya vamos, híjole, y ya voy más allá de la mitad. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero gracias a Dios se restauró, de alguna manera se restauró el programa y ahí está. Yo puedo poder continuar con mi programa de lectura. Tal vez usted no se emociona, pero yo estoy emocionado. Porque, mis hermanos, necesito la palabra de Dios, necesito el alimento, necesito que Dios hable a mi vida. Usted quiere que Dios me hable, mi hermano. Usted quiere que Dios hable en mi vida, pero Dios quiere también hablarle a usted, mi hermano, que usted también se alimente. Amén. Mis hermanos, qué gusto poder ver a mi hija, mis hermanos, que llega a la casa y puede hacerse comida sola. No tiene que esperarse a que su mamá, que su papá le vaya a hacer comida, porque ella está grande, ya puede hacerse comida. Pero qué lástima, mis hermanos, que muchas veces como cristianos inmaduros, mis hermanos, necesitan de que uno les esté dando de la boca. Aleluya. Amén. Hebreos nos dice, mis hermanos, cuando debiéramos ser ya maestros de la palabra de Dios, es necesario que nos esté dando, mijito, un avioncito. Mis hermanos, necesitamos de la palabra de Dios. Y le dije que ya va a terminar, no, pero es mentira. Tiene como 10 minutos parado. En 1 de Timoteo capítulo 4, verso 12 hasta el 13, Pablo le dice a Timoteo, le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Todos sabemos este versículo. Dice: al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. ¿Sabe qué? Dice los creyentes. Dicen los creyentes, que los creyentes miren en ti un ejemplo a seguir. En la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe, pureza, en todo lo que llegue. Dice, dedícate ¿qué? A la lectura pública de ¿qué? De las Escrituras. Pablo le decía, lee la Biblia. Le decía a Timoteo, lee la Biblia. En ese tiempo era la Escritura. Mis hermanos, yo les digo, lea la palabra de Dios. Pero mis hermanos, si no tenemos hambre de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a leer? Que Dios nos dé hambre, mis hermanos, por la palabra de Dios. Amén. Que nos dé esa hambre. Yo hace rato le dije, híjole, me dio hambre. Yo a las 10 de la mañana, mis hermanos, es la hora de que yo comienzo a sentir hambre. A las 10 de la mañana siento hambre, tengo hambre, digo, quiero comer algo a las 10 de la mañana. Si no he comido algo, digo, a las 10 de la mañana es hora de comer algo. Y mis hermanos, que sea un deseo de nosotros de poder
leer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Alguien escribió esto. Dice, es a través del conocer de la palabra que podemos aprender a discernir entre la verdad y el error. Óigalo bien. Es a través del conocer de la palabra que podemos aprender a discernir entre la verdad y el error, entre la luz y la oscuridad. Mi hermano, cuando no conocemos la palabra de Dios, vamos a decir cualquier sandez, cualquier tontería. Y como dice un dicho por ahí, mis hermanos, en la tierra del tuerto, en la tierra del ciego, el tuerto es el rey. En la tierra del ciego, el tuerto es el rey. El tuerto es solamente el que mira con un solo ojo, o el Casimiro. Pero necesitamos la palabra de Dios. Es por ello, mis hermanos, que muchas veces personas se desvían de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. En Hechos encontramos nosotros los creyentes, a los creyentes de Berea, que los creyentes de Berea venían a la iglesia, escuchaban la palabra de Dios y se iban a sus casas y comenzaban ellos a reestudiar y verificar lo que se había enseñado. Dirían, no, too much work. Pero necesitamos, mis hermanos, no porque se lo dije yo, usted léalo en la Biblia. Yo me equivoco a veces. Me dijo un hermano el otro día, porque yo me equivoqué. Estaba parafraseando una escritura y me dijo, mi hermano me mandó un mensaje, me dijo, eso te pasa por estar parafraseando, me dijo. ¿Tú sabes quién me lo dijo? Mis hermanos, necesitamos la palabra de Dios. Nuestra necesidad es de la palabra de Dios. Mi hermano, quiera Dios que Dios le dé hambre a usted por la palabra de Dios. Que nos dé hambre, mi hermano, por poder leer la escritura, por conocer la escritura, por lo que Dios quiere. Mis hermanos, Dios nos habla. Dios nos habla. Yo no sé si Dios le va a hablar a usted auditivamente. Usted va a escuchar la voz de Dios. Si Dios le habla, mi hermano, Dios me lo bendiga. Pero mi hermano, Dios nos habla a través de su palabra. Amén. A través de su palabra Dios va a hablarnos, va a ministrarnos. Su Espíritu Santo va a traer a nuestras vidas, quiere traer, mis hermanos, una palabra que podamos nosotros discernir, el poder conocer la palabra de Dios. Va a hablarnos Dios. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Padre, oramos en esta mañana, Señor. Padre, que cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar, Señor, podamos tener un hambre, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que podamos, oh Dios, sentir esa necesidad, oh Dios, Padre, de poder sentarnos, Señor, así, Señor, como María, Señor, vino a sentarse, Señor, a tus pies. Señor, cuando las ocupaciones del día, Señor, cuando todas las cosas, Señor, y puedan decirnos, Señor, que hemos escogido, Señor, la mejor parte, Señor, de poder estar, Señor, en tu palabra. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Vamos a cantarla, Señor. Yo te busco. Búsquelo con el corazón, mi hermano, con ese deseo, no como que anda buscando chamba, rogándole a Dios no encontrar. Yo te busco. Yo te busco con fuego de mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi
Gracias, oh Dios, por este día, Señor, por tu palabra, Señor, que ha hablado a nuestras vidas, oh Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestras vidas, tocar nuestras vidas, oh Dios, y poder causar en nosotros, Señor, un deseo, un hambre, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que nos despidas de este lugar, más nunca de tu presencia, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.